Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero en esta preciosa y bella mañana, quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra de restauración. Eh, Espero que el Señor, hermanos, esté bendiciendo su vida en este precioso día jueves. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y quiero, hermanos, hablar acerca de, bajo el tema, ¿por qué estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Y es muy relevante el poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas. El contexto, hermano, de este texto, ¿por qué estudiar la palabra de Dios? Porque nos revela la voluntad de Dios. Ese es el único propósito de poder estudiar la palabra del Señor. Porque en ella encontramos la revelación de la voluntad de Dios. La Biblia es digna de nuestro estudio y reflexión, debido a que ha probado ser la mejor guía del hombre en la tierra. Para discernir la voluntad de Dios para su vida, la Biblia contiene un extraordinario mensaje directo y claro de parte de Dios para cada persona o para cada individuo, individualmente. Es por eso que necesitamos nosotros poder entender cuál es el propósito de Dios o la voluntad de Dios en nuestra vida. La Biblia es una guía inmejorable en relación con el futuro. Es posible discernir la voluntad de Dios para nuestro presente si estudiamos determinadamente sus planes futuros. Los actos de Dios en la historia no son desordenados o irregulares, amados hermanos. Si nosotros siguiéramos el patrón definido de un plan trazado de antemano, el cual se va cumpliendo al pie de la letra con el paso de los días, de los años o de los siglos. La palabra de Dios se va cumpliendo tal como nosotros muchas veces, no sé si yo no por ignorantes, sino muchas veces por haraganes, perezosos. Muchas veces nos cae el espíritu del haragán, ¿verdad? El espíritu de haragán, de perezosos, hermano. Amén. Por eso es que hay personas que no tienen conocimiento de ciertas áreas de la palabra del Señor, porque no quieren apartar el tiempo para acercarse a Dios. Las orientaciones de las Escrituras sobre el futuro son claras, y a la luz de ella, el cristiano puede y debe discernir la voluntad de Dios para su vida hoy. Pero la utilidad de las Escrituras sería limitada, en verdad, si estas hablaran solamente sobre el pasado y el futuro. Sus enseñanzas y mensajes poseen extraordinaria vigencia también para el día de hoy. La Biblia es ayer, hoy y futuro. Amén. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, ahí nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ve? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando hablamos de la obra del Señor, muchos dicen es hacer su voluntad. Y hayan bien fácil, la obra es hacer la voluntad. Pero ¿cuál voluntad es la que tú tienes que hacer en la tierra? ¿Qué tipo de obra? En lo espiritual, Dios se encarga de lo espiritual. Pero lo físico y lo material nos compete a nosotros movernos para poder alcanzar lo que nosotros necesitamos. Dios quiere trabajar en lo espiritual. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Pero si nosotros no queremos esforzarnos por lo que nosotros queremos, entonces de alguna manera no podremos ni haremos nada
y ni tendremos nada, porque entra un espíritu de conformismo. Yo no puedo. Y es porque muchas veces no tenemos el tiempo o la capacidad de discernir los tiempos de Dios y poder escudriñar su santa y bendita palabra. Así es que, en segundo lugar, ¿por qué contiene el plan de salvación? Por eso yo debo de estudiar la Biblia, porque contiene un plan de salvación para mi alma. ¿Ven? La salvación es individual, recordemos. Si usted es haragán, perezoso, no le gusta leer la Biblia y cree que va a ser salvo, no puede conocer los parámetros o lo que son los decretos y de los mandamientos de Dios. ¿Ve? Los preceptos, esos reglamentos que Dios dejó establecido para que nosotros nos sirviera como una guía para que fuéramos personas diferentes. Y cuando yo no leo algo, entonces quiere decir que yo no voy a entender, no conozco cuál es el camino. Muchas veces nosotros necesitamos conocer el camino de la salvación, el plan de salvación. ¿Y en qué consiste esto? ¿Por qué contiene el plan de salvación? No existe estudio de mayor valor de importancia, ni podemos dedicarnos a una consideración de mayor urgencia y necesidad que la reflexión sobre la salvación de nuestra alma. Pablo recordó a Timoteo que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le recuerda a Timoteo y le dice: recuérdate que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, te enseña, es útil para redarguir, te redarguye, te recuerda, te exhorta, ¿ve? Para corregir. Eso hace la palabra, te recuerda cómo está tu vida delante de Dios, qué cosas son las que te están haciendo estorbo, qué es lo que te ensucia. Y ahí entra la palabra corregir, instruir. Te hace ver las cosas que antes no veías. Te instruye. ¿En qué? En justicia. Justicia significa en la verdad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No hay excusa para no poder apartarse de lo malo. No hay excusa para no poder hacer lo bueno. No hay excusa. Entonces nosotros necesitamos de alguna manera entender el por qué yo debo leer la Biblia, porque en la Biblia se encuentra el plan de salvación. Pablo recordó a Timoteo que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, guía el Espíritu Santo o la palabra de Dios, guía al ser humano a la salvación de su alma, proveyendo un plan claro, sencillo y comprensible a través de las cuales puede ser salvo. Fíjese lo maravilloso que es la palabra de Dios. La comprensión del plan divino de la salvación, tal y como lo encontramos en la Biblia, es también de suprema importancia, considerando lamentable desorientación que existe en la relación con este importante asunto o tema cuando hablamos de la salvación. Nosotros deberíamos entender, reconocer ese plan de salvación de una manera linda, maravillosa y sencilla. Amén. Encontramos en la Biblia también de suprema importancia y consideración lamentable desorden que existe en la relación con este importante asunto. Cada individuo, hermano, cada persona parece poseer una propia teoría sobre la salvación. Cristo tuvo que luchar en contra de ese mismo problema, ya que los religiosos de esos tiempos torcían el significado de las Escrituras. A ellos Cristo desafió diciéndoles allá en el libro de Juan 5:39. Así que si la Biblia es el único libro que existe imprescindiblemente un conocimiento personal de su autor, Cristo Jesús, antes que rinda los tesoros, hermanos, de su contenido y los misterios encerrados en sus páginas o en su palabra.
La forma de establecer esa relación personal y directa con Cristo es lo que se ha llamado el plan de salvación y consiste en los siguientes pasos. Número 1, regla general para el estudio de la Biblia. Si nosotros no tenemos una buena capacidad o un buen tiempo de desarrollo para leer la Biblia, para tener esa relación con Dios y para poder entender, no vamos a poder ser salvos. Tenemos que conocer las reglas generales del estudio de la Biblia. El estudio de las Sagradas Escrituras no es empresa sencilla. Exige la observación de reglas redefinidas que lo faciliten a la vez sistemáticamente y avanza paulatinamente. Gloria sea el nombre del Señor. Estudiar las Escrituras significa pues observar ciertas reglas indispensables que vayan facilitando la adquisición del conocimiento, o no hacerlo resulta inestablemente en confusión, fracaso moral final. Muchos leemos la Biblia de una manera textualmente y muchas veces no sabemos ni entendemos el concepto, pero de alguna manera en la Biblia encontramos miles de oportunidades para poder reflexionar y enderezar el camino de esa ignorancia. Amén. A continuación, veremos, hermanos, cómo le hemos hecho al principio de este estudio, como lo hemos dicho al principio de este bosquejo, de este estudio bíblico. El bosquejo de las reglas generales para el estudio de la Biblia es entender el propósito. Entender el propósito, para qué fue dada la Biblia, para qué Dios me formó, para qué Dios me dio vida, para qué Dios me ha hecho. ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? ¿Para qué Dios me ha formado? Es importante que usted se haga esa pregunta. Entender el propósito. Su propósito predominante es presentar el camino de redención por la instrumentabilidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el tema central de las Escrituras. Sobre él gira, y de él depende el plan de Dios, diseño para la humanidad en Cristo. 2. Discernir el propósito del estudio. Le explico. Algunas personas pretenden estudiar la Biblia abriendo sus páginas al azar. Otras leen porciones salteadas y aún otros más buscan versículos sobre algún tema que les interesa y los interpretan fuera de su contexto. Cualquiera de estas prácticas no solo es incorrecta, indebida, sino muy peligrosa. Puedes estar estudiando la Biblia y interpretándola de una manera diferente, no bajo el concepto de Dios, sino bajo tu propia opinión, y ahí estamos mal. Nadie debe emprender el estudio de las Sagradas Escrituras sin antes haber establecido explícitamente la meta que persigue. Esta puede ser el obtener alguna información, como los cristianos en Berea, por ejemplo, quienes, de acuerdo con Hechos 17:11, escudriñaban las Sagradas Escrituras todos los días con el fin de verificar el mensaje de Pablo y si las habían predicado o quizás sea adquirido ayuda contra las tentaciones. El salmista declara que guardaba la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra él. Salmo 19:11. También puede estudiar la Biblia en busca de orientación, según lo dice el Salmo 105. Entonces, yo me pregunto, hermano, si en realidad yo estoy estudiando la Biblia de una manera correcta o incorrecta, o me he puesto a pensar si yo estudio la Biblia y no doy el fruto que yo debo de dar. Entonces,
Posiblemente yo la estoy leyendo equivocadamente. Posiblemente yo la estoy entendiendo diferente. Posiblemente yo no he quitado mi propia opinión sobre la palabra. Y la opinión mía no vale. Lo que vale es la opinión de lo establecido por Dios en la Sagrada Escritura. En una palabra, antes de lanzarnos al estudio de las Escrituras, es necesario establecer la meta que perseguimos, pues de eso dependerá el método que emplea o empleo para su estudio. Nosotros tenemos que tener claro una meta. Estudio, Espíritu Santo, vida de Jesucristo, vida de Dios, las Escrituras, el plan de las Escrituras para mi vida. ¿Cuál es? No estar pensando si, a ver, cómo se viste fulano, cómo se peina fulano. Eso, hay mucha gente que está discutiendo en las redes sociales. Pastores criticando a otros pastores, evangelistas y religiosos contra religiosos, peleando por sus religiones. Y la verdad, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, con un corazón limpio, limpio de manos y puro de corazón, el que entrará en el lugar santo de Dios, no el que estuvo peleando por una religión, por un concepto terrenal, sino por algo que perdí el tiempo y no me limpié mi vida, no limpié mi corazón, no supe perdonar, no supe ordenar mi vida. Que la paz de Dios, que la gloria del Espíritu Santo reine en cada uno de vosotros. Saludos, mis amados hermanos y amigos en Cristo. Recuerde que hay un Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué estudiar la Biblia? Es el tema. Porque encontramos el plan de salvación. Dios le bendiga.